Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo, Sukuna, estoy dentro de Kasumigaoka Utaa. Auto Alex 002. Cuando un alma desconocida del mundo moderno se fusiona con Sukuna, un nuevo Sukuna se encuentra en el cuerpo de Kasumigaoka Utaa. Comparada con la era Heian, esta era moderna parece mucho más interesante con el auge de seres extraños como demonios y espíritus malignos. Armado con un sistema de recolectores, que otorga recompensas por cada colección, Sukuna aspira a superar su máximo potencial y divertirse. Se ha detectado que el anfitrión ha recolectado con éxito al individuo anómalo Diablo Fantasma y su concepto central. Recompensa otorgada. Habilidad especial. Manos invisibles. Recompensa otorgada. Físico. Cuerpo de demonio. Recuperación confirmada de un objeto maldito de grado especial. Dedo de Sukuna. Recompensa. Energía maldita equivalente a un dedo. 19. Los pensamientos de Utaa. No fue hasta que la presión sofocante desapareció por completo que Himeno, como agotada, se desplomó, casi desplomándose en el suelo. Jadeó violentamente, con la espalda completamente empapada en sudor frío. «¿Himeno?», gritó con cautela un miembro del equipo cercano, con la voz aún temblorosa. «Himeno. Himeno», gritó el miembro del equipo varias veces más antes de despertar a Himeno de su estupor. «¿Eh?». Himeno volvió en sí, su rostro aún estaba pálido por la persistente sorpresa. «Regresa y regístrate, sigue los procedimientos, firma el acuerdo de máxima confidencialidad y luego, podrás salir de la base a descansar». El capitán, que parecía haberse recuperado, habló con voz ronca, con el rostro marcado por el entumecimiento y el agotamiento de quien ha visto demasiada muerte. «No te presiones demasiado psicológicamente, Himeno. Este tipo de intervención de una existencia de este nivel, que provoca circunstancias imprevistas en la misión y numerosas bajas, aunque poco común, no es la primera vez. Te ayudaré a redactar cuidadosamente el informe, centrándome en el nivel de amenaza de esa existencia desconocida y griega. Su demostrada actitud de cooperación limitada. En cuanto a los camaradas caídos, el capitán bajó la voz. La compensación y el reconocimiento póstumo se gestionarán con la máxima rigurosidad. Le dio una palmadita en el hombro a Himeno, con un tono de consuelo de impotencia. Este es nuestro trabajo. Enfrentándonos a un poder incomprensible, el simple hecho de sobrevivir es una bendición. Ajusta tu estado lo antes posible, porque, probablemente habrá más batallas difíciles por delante. Himeno asintió en silencio. Con el apoyo del líder del escuadrón, ella y los demás supervivientes se pusieron de pie tambaleándose. Empezaron a recoger el equipo abandonado de sus compañeros, a inspeccionar la escena y a prepararse para la evacuación. El rostro de todos estaba lleno de una pesada y compleja mezcla de emociones provenientes de su experiencia cercana a la muerte. Mientras tanto, Utaa, ya a varias calles de distancia, caminaba hacia su casa. La conciencia de Sukuna parecía haberse calmado temporalmente, tras haber obtenido un canal de información útil, recuperando en gran medida el control de su cuerpo. Arrastrando las piernas, que parecían pesadas como plomo, de vuelta a su apartamento relativamente espacioso y ordenado, Utaa cerró la puerta tras de sí, aislándose temporalmente del extraño y peligroso mundo exterior. La luz del sensor de movimiento en el vestíbulo se iluminó con un suave resplandor, iluminando su delicado rostro, que estaba marcado por el cansancio. La conciencia de Sukuna hacía tiempo que se había retirado como una marea, encogiéndose de nuevo en ese reino mental de cadáveres tan altos como montañas y mares de sangre, un lugar al que no podía asomarse, que existía solo en los márgenes de su percepción. Probablemente estaba absorto en el estudio de sus recién adquiridas habilidades relacionadas con el diablo. Utaa podía sentir vagamente que la energía inquieta dentro de su cuerpo se calmaba, reemplazada por un cansancio que se filtraba profundamente en su médula. Ni siquiera tenía energía para su rutina diaria de cuidado de la piel antes de dormir.
Tiró el bolso al sofá y se dirigió directamente al baño. Como una estrella en ascenso que se había hecho un nombre en el mundo de las novelas ligeras, sus ingresos por regalías eran bastante sustanciales, lo que le permitía alquilar este apartamento con baño privado. En ese momento, una bañera donde poder sumergirse y relajarse le pareció un regalo del cielo. El agua tibia corría por su cuerpo. Bajo el vapor brumoso se escondía un físico seductor que volvería locos a innumerables pervertidos. Su piel adquirió un saludable tono rosa pálido gracias al calor, brillando con un brillo perlado gracias a la humedad. Sus nervios tensos se relajaron un poco. Utaa se sumergió en el agua hasta que solo quedaron la nariz y la parte superior, con la mirada perdida en las luces y sombras borrosas del techo. El agua caliente envolvió su piel, pero no pudo calentar el frío profundo de su corazón. Todo lo que ocurrió hoy pasó por su mente como un rollo de película fuera de control. Soltó una risa débil y burlona. Hace apenas un día, sus mayores preocupaciones eran las fechas de entrega y los comentarios de los lectores. Ahora, tenía que sentarse en una bañera y descubrir cómo llevarse bien con un rey de las maldiciones milenario que vivía en su interior. Primero, tuvo que reconocer un hecho fundamental. Sukuna no era de ninguna manera una buena persona en el sentido convencional, ni podía ser medido según los estándares morales humanos modernos. Los pensamientos de Utaa comenzaron a aclararse, analizándolo con la misma lógica fría que usaba al diseñar los escenarios de los personajes de sus novelas. Era un rey de las maldiciones de hace 1000 años, con las manos manchadas de sangre. Un legendario dios demonio. Su código de conducta se arraigaba en una época oscura donde los fuertes se aprovechaban de los débiles y la vida humana era tratada como hierba. La ley del más fuerte era probablemente su principio más básico. Esperar que tuviera conceptos modernos de derechos humanos o compasión era solo una quimera. En segundo lugar, a través de la observación y pruebas, pudo determinar que Sukuna era un ser con un fuerte sentido de distancia, o más bien, un sentido extremadamente fuerte de dominio personal. Utaa recordó las pocas veces que había intentado dirigirlo o interrogarlo, y su evidente enfado y sus advertencias. No permitía que nadie le dijera qué hacer, ni una orden, una petición ni una supuesta sugerencia. Todas sus acciones, ya fueran salvar o matar, solo podían provenir de su propia voluntad, interés o alguna insondable mentalidad juguetona. Como hoy, cuando intervino para salvar a Eriri y a la gente de la división de exorcismo. No fue por justicia para la desvalida, ni mucho menos por sus súplicas. Fue simplemente porque, en ese momento, le pareció interesante, o porque el demonio fantasma era una monstruosidad, o simplemente quería poner a prueba su recién adquirido poder. Para él, podría haber sido como alguien que se sacude el polvo de la ropa o alimenta a un gato callejero por capricho. El resultado de salvar vidas no significaba nada para él. La clave estaba en si el proceso satisfacía alguna necesidad suya. Entonces, se advirtió Utaa, nunca debía desarrollar fantasías poco realistas solo porque él ocasionalmente, o incluso sin intención, hacía algo bueno. Depositar esperanzas en la bondad de una persona poderosa que había vivido durante más de 1000 años era menos práctico que esperar que sus regalías se duplicaran por sí solas. Entonces, ¿cuál era el resultado final de coexistir con un ser así? Utaa llegó a una conclusión preliminar. Mantener la distancia, tratar de no provocarlo activamente, no intentar interferir en sus decisiones. Podía ser juguetona con él, pero no podía tentar a la suerte. Que él fuera bromista no significaba que fuera más tolerante. Al mismo tiempo, tenía que encontrar todas las maneras posibles de aumentar su valor y su control sobre la situación. No espero que se convierta en una buena persona, pero al menos necesito hacerle sentir que yo, el propietario, todavía tengo valor y no soy una molestia de la que pueda deshacerse en cualquier momento. 40 capítulos avanzados sobre patreon.com/alex1020. Utaa entra en el dominio de Sukuna. Utaa se incorporó de la bañera, con el agua resbalando por su suave piel. Se miró en el espejo, su rostro, aún hermoso a pesar del cansancio, y las dos tenues cicatrices que ahora eran casi invisibles, pero que le recordaban constantemente su situación actual. Después de secarse el cuerpo, ponerse un pijama cómodo y arrojarse sobre su suave cama. El agotamiento extremo actuó como una cortina de agua pesada, arrastrando la conciencia de Utaa hacia una oscuridad sin límites. Cada célula de su cuerpo clamaba por descanso, y las cuerdas mentales que habían estado tensas todo el día finalmente se rompieron. Pensó que caería en un abismo sin sueños, o al menos en algunas pesadillas relativamente normales sobre plazos. Sin embargo, cuando recuperó la consciencia, no sintió la familiar suavidad de su cama.
En cambio, sintió algo frío, viscoso y extremadamente desagradable bajo sus pies. Un olor denso y nauseabundo a óxido de hierro, mezclado con un indescriptible aroma a descomposición, se abrió paso hasta su nariz, casi asfixiándola. Ella abrió los ojos de golpe. Y entonces vio el infierno. Bajo sus pies había un mar interminable de sangre roja oscura que fluía lentamente. La sangre espesa le llegaba más allá de los tobillos, helada y escalofriante. Hasta donde alcanzaba la vista, innumerables esqueletos de diversas formas flotaban y se amontonaban en el mar de sangre. Había huesos humanos, de bestias gigantes y muchos esqueletos distorsionados e irreconocibles que perforaban la superficie del mar de sangre como arrecifes, formando un bosque de desesperación y muerte. Al final de esta montaña de cadáveres y mar de sangre, los esqueletos se apilaban en un imponente pico que hacía temblar a la vista. La cima no era una cumbre escarpada, sino un trono forzadamente retorcido y fusionado a partir de innumerables cráneos enormes y espantosos y gruesas columnas vertebrales. En el trono, una figura se reclinaba perezosamente. Era un hombre alto con un llamativo cabello corto y rosado que ondeaba violentamente como llamas ardientes. Lo más aterrador de todo era que tenía 4 brazos cubiertos de marcas oscuras y espeluznantes, que descansaban despreocupadamente sobre los reposabrazos y el respaldo del trono. Uno de sus rostros, el único que Utaa podía ver, tenía una expresión cínica y burlona, con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo una siesta. Con solo sentarse allí en silencio, un aura casi tangible de tiranía y maldad impregnó todo el espacio como una marea invisible, presionando hasta que Utaa apenas pudo respirar. ¿Es esta, la verdadera forma de Sukuna? ¿Es este el dominio en lo profundo de su conciencia? Utaa sintió que su alma temblaba. Quiso gritar, pero sintió que la garganta se le apretaba, incapaz de emitir sonido alguno. Quiso huir, pero sus pies estaban como clavados a esos arrecifes de hueso en el mar de sangre, inmóviles. En ese momento, la existencia en el trono pareció percibir a este invitado no invitado y sus ojos cerrados se abrieron lentamente. 4 ojos carmesí se volvieron hacia Utaa simultáneamente. Esa mirada no era aguda, sino un escrutinio puro y condescendiente, como si estuviera mirando un pequeño juguete trivial que hubiera entrado accidentalmente. Junto con el descenso de esa mirada, la presión aterradora se intensificó instantáneamente varias veces, estrellándose contra la pequeña forma consciente de Utaa. «Oh». Se escuchó una voz profunda y magnética, con un dejo de somnolencia, como si acabara de despertarse, pero con un humor escalofriante. En lugar de dormir tranquilo en tu guarida de confort, ¿por qué has venido a mi depósito de chatarra? Era Sukuna. Usando su voz original. Utaa tenía el cuerpo rígido e incluso tragar saliva se volvió increíblemente difícil. Observó con interés las 4 pupilas rojas de Sukuna y se sintió como una rana acosada por una serpiente venenosa. Sukuna pareció comprender el estado de terror de Utaa. Sus labios se curvaron en un arco malicioso y uno de sus 4 brazos se movió con indiferencia. TSK, parece que estás muerto de miedo. No podemos tener una charla como es debido en este estado. Con su movimiento despreocupado, todo el mundo de cadáveres y sangre comenzó a retorcerse, deformarse y disiparse violentamente, como un dibujo a lápiz borrado por una goma de borrar. El espeso mar de sangre bajo los pies de Utaa retrocedió al instante, transformándose en un suelo de madera oscura, liso y espejado. Los innumerables esqueletos que la rodeaban desaparecieron sin dejar rastro, reemplazados por elegantes paredes de tatami, pergaminos de paisajes colgantes y una mesa baja de palisandro que desprendía una fragancia tenue y delicada. El opresivo cielo color sangre se transformó también en un techo de madera tallado con exquisitos patrones, del que colgaba una linterna de papel que emitía un tenue resplandor. En un instante, ese dominio de la muerte incomparablemente aterrador se había convertido en un salón de té clásico lleno de encanto antiguo, paz y tranquilidad. Utaa se quedó congelada en el lugar, todavía con el pijama puesto cuando se había acostado. El cambio radical en el entorno dejó su cerebro completamente incapaz de procesar esa enorme cantidad de información. Un segundo era un matadero de Asura y al siguiente un elegante salón de té. Este intenso contraste la hizo sentir más extraña e inquieta que permanecer en el mar de sangre. La verdadera forma de Sukuna se desdibujó por un momento. Al instante siguiente, se transformó en la proyección más familiar y ligeramente ilusoria de 2 caras y 4 brazos que residía en su rostro, y se sentó frente a ella, a ambos lados de la mesa de té. Sentarse. Sukuna hizo un gesto con la barbilla hacia el cojín que estaba frente a Utaa. Su tono transmitía una orden incuestionable.
Utaa se sentó rígida y cautelosamente, casi por instinto, con las manos apoyadas nerviosamente sobre las rodillas unidas. Sus ojos recorrieron con recelo e incertidumbre este salón de té aparentemente normal, pero inquietantemente extraño. Sukuna parecía bastante familiarizado con la técnica del té. Levantó con soltura una pequeña tetera de arcilla roja, vertiendo té hirviendo en una taza de cerámica de aspecto muy sencillo, y luego la colocó con cuidado frente a Utaa. Tranquilízate, dijo. Su tono era plano, pero en esos ojos carmesí brillaba un destello de expectativa, como si una broma hubiera tenido éxito. Utaa observó el líquido marrón oscuro que tenía delante, que desprendía un intenso aroma a té, y luego observó el rostro indescifrable de Sukuna. Realmente necesitaba algo para calmar su corazón, que casi se le salía del pecho. Tras un momento de vacilación, extendió una mano ligeramente temblorosa y cogió la taza de té aún caliente. El calor de la superficie le permitió recuperar algo de la realidad. Cerró los ojos y, como si se enfrentara a la muerte, se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo con cuidado. PFFT, tos. Tos. Tan pronto como el té entró en su boca, un impacto extremo e indescriptible explotó instantáneamente en sus papilas gustativas. Amargo. Estaba demasiado amargo. Era tan amargo que se le entumeció la lengua y casi se le salieron las lágrimas. Jaja, jajajaja. Frente a ella, Sukuna estalló en carcajadas. Se rió con tanta fuerza que se inclinó hacia adelante y hacia atrás, incluso golpeando el tatami con los 4 brazos exageradamente. El té más fuerte. ¿Y qué tal sabe? Refresca la mente y cura el insomnio. Jajajaja. 21. Preguntas de Utaa. Utaa finalmente logró dejar de toser. Levantó los ojos llorosos y miró a Sukuna con furia, temblando de rabia, pero incapaz de decir palabra. Este malvado monstruo milenario. Sin duda lo hizo a propósito. Asustándola hasta la muerte con esa escena aterradora, y luego usando este té mortalmente amargo para gastarle una broma. Al verla conmocionada, enojada y desdichada, Sukuna pareció estar de mejor humor. Detuvo su risa, pero ese gesto irritantemente juguetón permaneció en sus labios. Sus 4 ojos se entrecerraron como una bestia perezosa que ya ha comido hasta saciarse. Sukuna adoptó una postura sentada más informal y cambió su tono, hablando con una tolerancia condescendiente, casi caritativa. Bien, ya que estás aquí, y para hacerme reír, si tienes alguna pregunta sobre este nuevo mundo, pregúntala mientras estoy de buen humor. Utaa reprimió la amargura nauseabunda en su garganta y el impulso de estrellar la taza de té contra ese rostro detestable frente a ella. Sabiendo que esta era una oportunidad valiosa para descubrir la verdad, se obligó a calmarse. Respiró hondo y miró directamente a Sukuna mientras le preguntaba a la confusión que la atormentaba. Quiero saber sobre el mundo del Jujutsu y los demonios. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Y cómo se clasifica el poder? Ah, ¿sí? ¿Quieres empezar desde lo básico? Sukuna arqueó una ceja, aparentemente encontrando su pregunta interesante. Apoyó la barbilla en una mano mientras jugaba casualmente con la taza de té vacía con la otra, comenzando a explicar en un tono que era medio despreocupado pero completamente autoritario, como un profesor dando una conferencia. Empecemos con lo más sencillo. Hechiceros de Jujutsu y espíritus malditos. Levantó un dedo. Los espíritus malditos son maldiciones nacidas del desbordamiento de emociones negativas humanas. Basura como el miedo, el odio y la ansiedad. Según su energía maldita total y su nivel de peligrosidad, se dividen, de menor a mayor, en grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y el grado especial que los supera. En consecuencia, los hechiceros de Jujutsu también se clasifican según el nivel de los espíritus malditos que pueden controlar. Un hechicero de Jujutsu de grado 1 exorciza un espíritu maldito de grado 1, y quienes pueden exorcizar con estabilidad espíritus malditos de grado especial se consideran hechiceros de Jujutsu de grado especial 1. En cuanto al grado especial, Sukuna se burló. Los estándares que esos tipos establecieron son un completo desastre. Algunos superan las especificaciones normales en fuerza, mientras que otros poseen habilidades únicas u objetos malditos. Sin embargo, frente al verdadero poder, estas clasificaciones no son más que límites ridículos que las hormigas se imponen a sí mismas. Hizo una pausa y continuó. Los demonios, por otro lado, son algo completamente distinto. Su tono se tornó un poco más serio. No provienen de las emociones negativas cotidianas, sino del miedo primordial de la humanidad a un concepto específico. Por ejemplo, el miedo a las armas, a la guerra, a la oscuridad o incluso a la muerte.
La fuerza de un diablo depende directamente del grado de miedo que la humanidad en todo el mundo siente por el concepto que representa. Cuanto más profundo y extendido sea el miedo, más fuerte es el diablo. Además, los demonios poseen una regla fundamental. Mientras el miedo de la humanidad hacia su concepto no desaparezca, incluso si mueren en el mundo humano, resucitarán en el infierno. Sukuna pareció adivinar sus pensamientos y, de repente, lanzó una pregunta aparentemente sin relación. Si no me equivoco, pequeña, el mundo que conoces desde la infancia, no debería tener guerras a gran escala, ¿verdad? El control de armas es extremadamente estricto, e incluso armas nucleares fueron prohibidas y destruidas hace mucho tiempo, ¿no? Utaa se quedó atónito y asintió inconscientemente. Sí, es cierto. Mucho antes de que yo naciera, las naciones firmaron un tratado de paz permanente. El control de armas se aplica estrictamente a nivel mundial, y todas las armas nucleares fueron destruidas públicamente. Si bien ocasionalmente ocurren conflictos locales y actividades terroristas, no ha ocurrido una guerra a escala mundial en casi medio siglo. Este era el fundamento evidente de la pacífica sociedad moderna que ella conocía. Como pensaba, una mueca perspicaz y cómplice apareció en el rostro de Sukuna mientras sus 4 ojos se entrecerraban levemente. El poder del diablo de la guerra se ha debilitado al extremo. Es probable que esté resucitando lentamente y cobrando fuerza en algún rincón. En cuanto al diablo de las armas nucleares, alargó el tono y llegó a una conclusión que le puso los pelos de punta a Utaa. Probablemente se haya debilitado hasta el punto de estar casi desaparecido, o simplemente haya sido comido por alguna existencia. ¿Comido? La voz de Utaa tembló ligeramente. Ah, es solo una suposición mía. El tono de Sukuna volvió a ser perezoso, como si hablara de algo trivial. Después de todo, que un concepto que representa la destrucción definitiva haya sido prácticamente borrado de la conciencia colectiva humana, haciendo creer al mundo entero que las armas nucleares no existen, no es algo que la descomposición natural pueda lograr. Es más probable que algo aún más aterrador lo haya logrado de alguna manera. 22. Anticipación al futuro. Utaa dudó por un momento, luego habló con cautela con un dejo de ingenua verificación. Entonces, es decir, sí, si alguien pudiera matar a esos demonios que representan conceptos malos para la humanidad, como la guerra o el hambre, entonces el mundo humano se volvería mejor y más pacífico. Incluso la propia Utaa sintió que la pregunta era un poco demasiado idealista al formularla, pero lógicamente parecía tener sentido. Si se elimina el concepto de guerra, ¿no dejaría de existir la guerra? Sin embargo, la reacción de Sukuna superó sus expectativas. No se burló de ella de inmediato. En cambio, la miró con una mirada extremadamente peculiar, sus 4 pupilas carmesí brillando simultáneamente con incredulidad, absurdo y una especie de lástima condescendiente. ¿Malos conceptos? Sukuna repitió la frase como si hubiera escuchado el chiste más ridículo del mundo, con los labios curvados en un arco satírico. ¿A qué te refieres? ¿A la guerra? ¿A las armas? ¿Al hambre? ¿O a la muerte? Con cada palabra que enumeraba, la burla en su tono se hacía más profunda. La voz de Sukuna se volvió fría, con una cruel visión del mundo. Estúpida, no existe el concepto de bueno o malo en este mundo. Esas son etiquetas impuestas por ustedes, los humanos, basándose en sus propios intereses a corto plazo y sus frágiles emociones. Levantó un dedo, como si iluminara a un estudiante aburrido. ¿Guerra? Para ti, es un desastre, una masacre. Pero también es la máxima manifestación de la competencia, el catalizador más cruel y a la vez más eficiente de las explosiones tecnológicas y las transformaciones de la civilización. Sin la masacre entre tribus, ¿de dónde surgiría el prototipo de nación? Sin los conflictos por los recursos, ¿de dónde surgiría la expansión territorial y el desarrollo productivo? Proteger lo que se quiere proteger, saquear lo que es necesario saquear. Este es un instinto grabado en los huesos de los seres vivos. Si eliminas el concepto de guerra, ¿crees que la competencia y el conflicto desaparecerán? Solo explotarán de una forma más distorsionada e incontrolable. Levantó un segundo dedo. ¿Sin hambre? No seas ridículo. No se trata de independencia. El hambre es el motor fundamental de la supervivencia. Sin miedo al hambre, el instinto de búsqueda de alimento de una criatura incluso se degeneraría. ¿Crees que, eliminando al diablo del hambre, los humanos podrían vivir sin comer? Así no funcionan las reglas. Eso solo provocaría el colapso de la lógica subyacente de la cadena alimentaria, lo que a la larga desencadenaría un desastre aún mayor.
Sukuna se inclinó ligeramente hacia adelante, con los 4 brazos abiertos en un gesto que lo abarcaba todo, y su tono rozaba un rugido. ¿Crees que estos conceptos existen de forma independiente, como bloques de construcción que se pueden extraer a voluntad? Son un enredo. Forman parte de las reglas fundamentales que constituyen este mundo. La vida y la muerte son interdependientes, la luz y la oscuridad coexisten, el orden y el caos luchan. Si eliminas por la fuerza la guerra, podrías debilitar simultáneamente el coraje, la unidad y el sacrificio. Si borras el hambre, podrías sacudir el significado de la diligencia, el valor e incluso la supervivencia misma. Sukuna se dejó caer hacia atrás contra el cojín y dejó escapar un resoplido frío, lleno de máximo desdén por pensamientos tan ingenuos. Intentar usar un método tan simple, rudimentario y de un solo paso para cumplir el gran deseo de mejorar la humanidad. ¡Ja! Incluso alguien como yo sabe que es una ilusión absolutamente imposible. Es muchísimo más difícil que destruir el mundo porque pone en peligro los cimientos mismos de su existencia. Sukuna pareció finalmente satisfecho al ver a Uta completamente aturdida, con su visión del mundo conmocionada hasta la médula. Volvió a tomar su taza de té, volviendo a su anterior pereza. Alargó el tono con la picardía de quien evalúa una pieza de colección rara. Sin embargo, siempre hay algunos santurrones o salvadores en el mundo que simplemente no entienden, o mejor dicho, se niegan a entender, esta lógica. Cegados por sus estrechos ideales o rectitud, fantasean con encontrar una manera de resolver todos los problemas que enfrenta la humanidad de una vez por todas. Soltó una risa ambigua y baja, como si recordara algún interesante suceso del pasado. Ya sea queriendo crear un mundo perfecto sin espíritus malditos, o intentando erradicar toda la discordia y el dolor para crear un cielo, o algunas ideas aún más extremas y descabelladas. Estos tipos, aunque sus pensamientos son lamentablemente estúpidos, debo admitir, los labios de Sukuna se abrieron en una sonrisa agresiva y emocionada. Suelen ser bastante fuertes. Para practicar esos ideales absurdos, a menudo despliegan un poder que supera con creces el sentido común. Vivir mucho tiempo tiene sus ventajas. Puedes presenciar todo tipo de paisajes diferentes y oponentes interesantes. Sukuna pensó con entusiasmo. En este momento, me he tragado un dedo y he obtenido los rasgos de un demonio, pero esta está lejos de ser mi forma más fuerte. No, mejor dicho, puedo volverme aún más fuerte. Encontrar todos los dedos dispersos, devorar los conceptos más valiosos y dominar e integrar los interesantes sistemas de poder de esta era, el camino por delante es inmenso. Sus 4 ojos brillaron con una luz sanguinaria y alegre. Espero con ansias el día en que me encuentre con esos tipos que tienen ideales ridículos pero poseen una fuerza formidable, así como con los llamados poderosos de esta era. Para luchar contra ellos hasta el cansancio, para masacrarlos y para mostrar mi poder, mi técnica maldita, mi dominio, para mostrarlo todo sin reservas, en lugar de simplemente esperar aburridamente, como antes. Uta podía sentir claramente que para Sukuna, una supervivencia en la que no podía luchar a su antojo ni proclamar su existencia al mundo no era diferente a esperar la muerte. Ryomen Sukuna era una existencia que llevaba la batalla grabada en cada centímetro de su alma. Para él, el significado de la supervivencia nunca había sido la longevidad ni la conquista del poder, sino la búsqueda de la confrontación definitiva, el escalofrío y el éxtasis del alma cuando las personas chocan. El rey de las maldiciones de hace 1000 años no cayó ni fue sellado por la derrota. Más bien, se convirtió proactivamente en un objeto maldito de grado especial, apostando a un letargo milenario solo por una posibilidad. Apostar a que en un futuro lejano nacería un oponente digno de toda su fuerza y una batalla encarnizada. Aunque era un transmigrante y esencialmente diferente del Sukuna no humano de hace 1000 años, este anhelo aún estaba grabado en lo más profundo de su alma. Tras fusionarse con Sukuna, heredó este deseo. Este deseo puro y aterrador de hacerse más fuerte y luchar golpeó a Uta como un shock tangible, haciéndole darse cuenta una vez más de con qué existencia peligrosa e incontrolable estaba viviendo. No le importaba si las reglas del mundo eran razonables. Solo le importaba si le permitían enfrentarse a oponentes que valieran la pena combatir y si le permitían disfrutar del placer de la batalla y la emoción de la destrucción a su antojo. Sukuna parecía inmerso en la imaginación de futuras batallas, y solo retiró su mirada después de un largo rato para volverla a fijar en Uta, de rostro pálido. Su tono volvió a su anterior pereza, pero con un toque de indiscutible incredulidad. Así que, niñita, será mejor que tú también madures rápido. Al menos, que no te limpie un debilucho por ser demasiado inútil antes de que encuentre mi diversión.
Sería un fastidio total. 23. ¿Sukuna comía humanos? Temprano a la mañana siguiente, Utaa se despertó de su sueño por un tentador aroma a comida. No era el estruendo de un despertador, ni el mareo habitual tras trasnochar para cumplir con un plazo. Era, en cambio, un aroma cálido y rico que le llegaba a la nariz y le abría suavemente los párpados. Se sentó mareada y se frotó los ojos, su mirada aún nublada por el sueño. Este olor, ¿venía de la cocina? Había estado tan agotada la noche anterior que se desmayó al instante. Ni siquiera había bebido un sorbo de agua, y mucho menos se le había ocurrido preparar el desayuno. Podría ser. Un pensamiento ridículo cruzó por su mente, poniéndola instantáneamente más alerta. Se puso el camisón, abrió con cautela la puerta del dormitorio y echó un vistazo hacia la cocina. La escena frente a ella la dejó congelada en el lugar, su sueño desapareció por completo. En su modesta pero bien organizada cocina, se desarrollaba una escena surrealista. Las llamas de la estufa ardían con la intensidad justa, y el tocino chisporroteaba agradablemente en la sartén, con los bordes curvándose en un atractivo dorado. A su lado, la sopa de miso burbujeaba suavemente en una olla, desprendiendo el singular y sabroso aroma de la pasta de soja fermentada. Sin embargo, lo más sorprendente fue que no había ninguna persona operando en la cocina. No había ninguna figura sosteniendo una espátula, ni pasos apresurados. En cambio, varias manos tenues y translúcidas, hechas de sombras y débil energía maldita, manos invisibles, trabajaban afanosamente y con orden. Como recipiente de Sukuna, Utaa también podía ver el miasma de la inmundicia cautivadora que teóricamente solo Sukuna debería poder ver. Una mano movía ágilmente la sartén para asegurar que el tocino se cocinara de manera uniforme. Otra mano removía huevos crudos en un bol con palillos. Otra mano controlaba el calor de la sopa de miso. Había incluso una mano que usaba un cuchillo de cocina para cortar cebollas verdes frescas en trozos perfectamente uniformes, con una precisión casi aterradora. Estas manos invisibles se movían suavemente y en coordinación, como si un chef experimentado estuviera gestionando múltiples tareas simultáneamente con gran eficiencia y un extraño sentido del ritmo. Toda la cocina estaba llena de un aroma delicioso, pero permanecía en silencio salvo por el sonido de los ingredientes al golpear los utensilios de cocina. ¿Despierto? La voz perezosa de Sukuna resonó en la mente de Utaa, con un dejo de ronquera matutina y griega. Una indescriptible sensación de satisfacción. Ve a lavarte y luego ven a comer. Tengo hambre. Solo entonces Utaa se dio cuenta de que esas manos invisibles eran la habilidad de Sukuna. Se quedó paralizada, observando la mano invisible que removía los huevos. Era difícil no asociarlo con el día anterior en el dominio, cuando Sukuna había cortado al demonio fantasma en pedazos. Una sensación extremadamente absurda la invadió. ¿Qué haces ahí parado? La voz de Sukuna tenía un dejo de impaciencia. ¿O preferirías ir a la escuela con el estómago vacío? Utaa tragó saliva, obligándose a aceptar esta extraña realidad. Caminó en silencio al baño para lavarse. El agua fría en la cara finalmente le hizo sentir que todo era real. Cuando regresó al comedor, Utaa encontró la mesa puesta para dos, aunque Sukuna no necesitaba utensilios físicos. Había un tazón de sopa de miso humeante y clara, un plato de tocino frito perfecto y huevos fritos, un tazón pequeño de arroz blanco e incluso un plato pequeño de ciruelas encurtidas. Las manos invisibles habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Utaa dudó un momento, pero aún así se sentó. El aroma de la comida le había abierto el apetito, y después de la terrible experiencia de ayer, tenía hambre. Tomó sus palillos y se llevó un trozo de tocino a la boca. Estaba crujiente, perfectamente sazonado y el tiempo de cocción fue impecable. ¿Cómo está? La voz de Sukuna volvió a sonar, esta vez con un ligero deseo. Está delicioso, respondió Utaa con sinceridad. El sabor superó con creces sus propias habilidades culinarias, era incluso mejor que lo que servían en muchos restaurantes. Aunque no fue un punto importante de la trama, Sukuna era en realidad un gran amante de la comida. Su técnica maldita, ya fuera el corte o las llamas, estaba estrechamente relacionada con la cocina. Incluso Uraume, que siempre había permanecido a su lado, solo estaba allí por su técnica de congelación, que podía conservar perfectamente los ingredientes, y porque él mismo podía preparar comidas decentes. Utaa recordó las extrañas leyendas que había leído, que incluían relatos aterradores sobre la inclinación de Ryomen Sukuna por comer humanos, especialmente cerebros crudos. Su mano se tensó ligeramente alrededor del tenedor, y no pudo evitar hurgar en sus pensamientos.
Sukuna-san, dicen que te gusta comer gente, sobre todo, comer cerebros de mono vivos. ¿Es cierto? El ojo siniestro en su rostro se volvió hacia Utaa, su pupila brillaba con una mezcla inescrutable de alegría y travesura. Sukuna no respondió ni sí ni no directamente. En cambio, preguntó con un tono de crueldad perezosa. ¿Por qué? ¿Te preocupa que un día tenga hambre y me coma tu cuerpecito? El corazón de Utaa dio un vuelco. Sukuna observó cómo su cuerpo se tensaba instantáneamente y su rostro palidecía levemente, pareciendo muy satisfecho con el efecto. Soltó una risita baja, controló una mano invisible para tomar un trozo de fruta y ponérselo en la boca, y luego habló lentamente en su típico y exasperante tono Sukuna. Sopa de cerebro de mono, ya la he probado. Hace 1000 años, en las profundidades de las montañas, atrapaba a esos macacos chillones, les abría el cráneo mientras aún estaban calientes y los guisaba con algunas delicias de la montaña hasta que hervían. Tierna y suave. Era realmente un manjar excepcional. Parecía estar recordando algo, su tono era tan plano como si estuviera criticando el brindis de hoy. Entonces, su tono cambió mientras ese ojo miraba fijamente a Utaa, y sus labios se curvaron en un arco malicioso. ¿Y qué tal comer humanos? ¿Qué opinas? Hizo una pausa deliberada, saboreando la tensión de Utaa mientras casi dejaba de respirar, antes de continuar tranquilamente. Sin embargo, en aquel entonces, había muchos hechiceros de Jujutsu que se autoproclamaban justos y me atacaban con talismanes, pidiendo a gritos mi cabeza. Lo que gritaban no era solo sobre comer cerebros de mono, sino que comía carne humana cruda y bebía sangre humana, llamándome un demonio devorador de hombres que trajo el caos al mundo. ¿Me lo explicaste? Preguntó Utaa inconscientemente. ¿Explica? Sukuna actuó como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo, lo que provocó que el rostro de Utaa adoptara una expresión exagerada y burlona. ¿Por qué carajo iba a explicarles algo a esos idiotas que estaban a punto de convertirse en cadáveres? Su voz se volvió repentinamente oscura y opresiva, imitando su tono de entonces. Sí, me los comí. ¿Y qué? El sabor no estaba mal, sobre todo para aquellos con mucha energía. Me imagino que estarías particularmente masticable. ¿Tienes alguna opinión? Un escalofrío recorrió al instante todo el cuerpo de Utaa. Casi podía imaginar al rey demonio de 4 brazos, de pie entre una montaña de cadáveres y un mar de sangre, 1000 años atrás, enfrentando acusaciones y usando las palabras más arrogantes y aterradoras para confirmarlo todo, disfrutando del miedo y la desesperación ajenos. 40 capítulos avanzados sobre Patreon con /Alex1024. Sukuna Sensei y el tono de Sukuna volvió a su anterior pereza, como si la melancolía anterior hubiera sido una mera ilusión. Con el tiempo, los rumores se volvieron más reales y detallados a medida que se difundían. Después de todo, un demonio devorador de humanos, despiadado y brutal es mucho más aterrador y mejor para inspirar la determinación de esas almas justas a luchar contra mí, ¿no? Controló una mano invisible para tomar la leche y tomar un sorbo. Su tono transmitía una visión juguetona de la naturaleza humana. Y el miedo mismo es el condimento definitivo. Ver a un oponente luchar bajo el terror extremo de ser devorado, el sabor que emana de esa desesperación, es mucho más interesante que una masacre pacífica. Entonces, es posible que en realidad haya comido gente, o puede que no, o tal vez simplemente ejecutó a sus enemigos de alguna manera extrema que se convirtió en rumores. Pero la verdad no le importaba en absoluto a Sukuna. Lo que disfrutaba era el poder disuasorio del título de demonio devorador de hombres, el proceso de manipular los corazones humanos y amplificar el miedo con palabras y gestos. Que lo admitiera o no dependía enteramente de su humor y de si le traería más diversión. Utaa estaba un poco aturdida, había adquirido una nueva comprensión de Sukuna. Lo que ocurrió a continuación la hizo sentir como si su sentido común se estuviera desmoronando aún más. La mano invisible usó ágilmente un tenedor para tomar una tostada empapada en yema de huevo. En lugar de llevársela a la boca normal de Utaa, la colocó en la boca extra de su mejilla izquierda, controlada por Sukuna. Esa boca se abrió, tragó la comida de un bocado y luego emitió un sonido de masticación satisfecho. Sukuna incluso dio una crítica apagada. El calor estaba bien, pero la calidad de los huevos es simplemente promedio. Compre unos mejores la próxima vez. Utaa. Sintió que sus mejillas ardían, mitad de ira y mitad de vergüenza. Usando su cara, su cocina y los ingredientes que compró para cocinar para sí mismo. Y hasta se quejó de que los huevos no estaban lo suficientemente buenos. Una mano invisible tomó una servilleta y con mucha elegancia limpió la boca que Sukuna estaba controlando. Estoy lleno.
Sukuna chasqueó los labios con satisfacción, lo que provocó que el ojo y la boca de Utaa se cerraran lentamente y desaparecieran. Las manos ocupadas también se disiparon como humo. La cocina volvió instantáneamente a la paz, quedando solo los utensilios de cocina limpios y el persistente aroma de la comida en el aire. Sukuna dejó una última orden en la mente de Utaa. Hoy, ve a ese forro. A ver si hay noticias sobre objetos malditos de grado especial o con forma de dedos. Necesito más ingredientes. Con eso, su conciencia quedó en silencio, devolviéndole el control total del cuerpo a Utaa. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las escasas hojas afuera del viejo edificio escolar, proyectando luz moteada y sombras sobre los alféizares de las ventanas cubiertos de polvo. Esta pequeña sala de actividades del club, ubicada en la esquina del último piso, parecía excepcionalmente silenciosa en ese momento. Las aulas adyacentes a ambos lados llevaban mucho tiempo abandonadas y solían estar desiertas, lo que la hacía perfecta para realizar actividades docentes clandestinas. Utaa, Eriri y Megumi. Las tres chicas estaban sentadas alrededor de una mesa larga y algo desgastada. La atmósfera estaba cargada con un toque de tensión y curiosidad irreprimibles. Todas sus miradas estaban centradas en el rostro de Utaa, que parecía ligeramente anormal en ese momento. En su mejilla izquierda, una leve hendidura se había abierto, revelando un globo ocular carmesí y una boca debajo de él. Primero, reconoce el entorno en el que te encuentras. La voz profunda de Sukuna resonó en la sala de actividades, rompiendo el silencio. Como los más comunes y de menor nivel en la vida diaria, espíritus malditos de grado 4, ustedes dos, controló la mirada en el rostro de Utaa para que se girara hacia Eriri y Megumi. De camino a la escuela hoy, deberías haberlas visto, ¿verdad? El cuerpo de Eriri tembló, y sus coletas parecieron perder algo de vitalidad. Asintió vigorosamente, con el rostro pálido por el miedo persistente. Yo los vi. Unas cositas viscosas que parecían patatas podridas o bolsas de basura con patas, arrastrándose por rincones o alcantarillas, ¡qué asco! Desde que experimentaron ese aterrador incidente de ayer, ella y Megumi parecían haber abierto para siempre esa capa de filtro cognitivo. El mundo originalmente limpio se había vuelto instantáneamente repugnante e insoportable. La reacción de Megumi fue mucho más tranquila, solo emitiendo un suave pero sus manos, ligeramente apretadas sobre su regazo, delataban su agitación interior. Hay más de los que imaginaba, y. Parece que la gente común no los nota en absoluto. Exactamente. El tono de Sukuna transmitía su habitual burla. Este es el verdadero color del mundo. Repugnante y abarrotado. El hecho de que puedan verlos demuestra que la cantidad total de energía maldita que fluye dentro de sus cuerpos ya ha superado el umbral de la gente común. Ya no están completamente ciegos. Hizo una pausa y su mirada recorrió a los tres antes de posarse finalmente en Utaa con un dejo de escrutinio indefinible. Aunque los tres están actualmente patéticamente débiles y podría aplastarlos con un solo aliento, no hay duda de que poseen las cualidades básicas para convertirse en hechiceros de Jujutsu. Suficiente energía maldita y ojos capaces de ver la verdad. Hechicero de Jujutsu, murmuró Eriri para sí misma, con un destello de anhelo en sus ojos. Habiendo experimentado la impotencia y la desesperación de ayer, su deseo instintivo de fuerza se encendió por completo. Un instinto profundo, propio de una veterana otaku, se encendió de repente, como una cerilla en un barril de gasolina. En ese instante, su alma Chunibyo ardía, estallando con una pasión sin precedentes. No se adelanten. Sukuna le echó agua fría encima. Ver y usar son dos mundos aparte. La primera lección de hoy es para que comprendas qué es la energía maldita y cómo distinguirla de una técnica maldita de nivel superior. Comenzó la explicación con seriedad, su tono rara vez tenía un atisbo de vibra de mentor, aunque todavía se mantuvo distante. La energía maldita es un poder que se genera en cada ser humano. Su fuente son tus emociones negativas. Miedo, ira, ansiedad, odio, cada mal pensamiento es su combustible. La gente común no puede percibir ni controlar este poder. Solo pueden permitir que se emita inconscientemente en cantidades mínimas, lo que lo convierte en un caldo de cultivo para los espíritus malditos. Los hechiceros de Jujutsu, en cambio, son aquellos que nacen con la capacidad de percibir y aprender a manipular este poder. El hecho de que uno pueda o no manipular libremente la energía maldita es el primer umbral que separa a la gente común de los hechiceros de Jujutsu. 25. ¿Cambiar el mundo?
Mientras Sukuna controlaba el dedo de Utaa, una tenue y fría hebra de energía negra, como una pequeña serpiente, se enroscó y se movió alrededor de la punta de su dedo. La aplicación más básica es cubrir los puños o armas con energía maldita para un ataque, o para formar la barrera defensiva más simple. Este tipo de ataque es, en esencia, una simple liberación de energía. Su poder depende de la cantidad total de energía maldita y de la precisión del control. Entonces, su tono se tornó más serio. Una técnica maldita, sin embargo, es harina de otro costal. Es la tecnología o regla para aplicar la energía maldita, un talento grabado en el alma o en el linaje. Cada técnica maldita es única, con efectos diversos. Igual que la mía, hizo una pausa, aparentemente considerando cómo demostrarlo, pero finalmente abandonó la idea de hacer una gran escena. Él simplemente dijo: la manifestación externa de mi técnica maldita es principalmente corte y llamas. Esta es mi técnica maldita, un poder mucho más avanzado y potente que una simple liberación de energía maldita. Sukuna cambió de tema, poniendo otro obstáculo para las chicas que acababan de despertar la esperanza. Sin embargo, no todos los hechiceros de Jujutsu poseen una técnica maldita. Generalmente, quienes poseen una técnica maldita muestran su singularidad en la infancia. Es un talento innato, extremadamente difícil de adquirir en la vida. Un hechicero de Jujutsu sin una técnica maldita podría mantenerse en el nivel de grado 3 o 4 durante toda su vida, confiando en el control básico de la energía maldita y el combate físico. Un breve silencio cayó sobre la sala de actividades. Eri y Megumi estaban digiriendo esta información. Poseer una técnica maldita era la única clave para volverse verdaderamente fuerte. Sin embargo, las siguientes palabras de Sukuna trajeron una nueva variable. Pero la situación actual parece ser un poco diferente. Controló la mirada en el rostro de Utaa, que centelleaba con una luz inquisitiva. Este mundo está experimentando algún tipo de cambio. La energía maldita total en ustedes tres, y posiblemente en algunos otros, aumenta constantemente a un ritmo inusual. Este fenómeno de un aumento universal de los niveles de energía maldita era extremadamente raro en el pasado. Parecía estar analizando un interesante fenómeno experimental. Esto significa que las viejas reglas podrían estar rompiéndose. Nadie puede asegurar si despertarás técnicas malditas únicas en el futuro. Quizás este mundo esté generando más singularidades. Hablando de esto, el tono de Sukuna tenía un toque de humor. Además, la herencia de una técnica maldita no se limita al camino innato. Por ejemplo, un anfitrión encarnado. Prolongó sus palabras deliberadamente. Así como Kasumigaoka es actualmente mi recipiente, con el paso del tiempo, mi poder y la huella de mi técnica maldita se erosionarán gradualmente y se grabarán en su alma y su cerebro. El cuerpo de Utaa se puso rígido abruptamente y inconscientemente se tocó la frente. La voz de Sukuna transmitía una tentación demoníaca. En otras palabras, aunque originalmente no tuviera la técnica maldita, es muy probable que en el futuro aprenda mi corte de forma pasiva y lenta. Claro que su dominio dependerá de su actitud como recipiente. Esta noticia hizo que tanto Eriri como Megumi miraran a Utaa en shock, sus ojos complejos, llenos de algunos indicios de envidia. Bueno, ya basta de conocimientos previos. Sukuna terminó su largo discurso y volvió al tema. Volviendo a la primera lección de hoy. Cómo guiar y utilizar tu propia energía maldita. Sukuna explicó. El primer paso, y el más fundamental, es aprender a estimular activamente la actividad de la energía maldita. La energía maldita se origina en emociones negativas, así que el método más directo es recordar y sentir activamente esas emociones negativas intensas. Miedo extremo, ira profunda y ansiedad irresoluble. Deja que estas emociones hiervan en tu cuerpo como agua hirviendo y podrás sentir el flujo de la energía maldita con mayor claridad, y luego intenta capturarla y controlarla. Este método parecía sencillo, pero en realidad era muy difícil. Sería difícil ver resultados sin acumularlos con el tiempo. La voz de Sukuna se volvió perezosa una vez más, ofreciendo una opción aún más tentadora y peligrosa. Por supuesto, si piensas que estimular la energía maldita a través de la meditación sobre las emociones negativas es demasiado lento e inestable, hay un camino más rápido. Las miradas de las chicas se centraron instantáneamente en él, el aire se llenó de tensión y anticipación. Haz un contrato conmigo. Controlando la boca en el rostro de Utaa, Sukuna la estiró en una sonrisa rebosante de deleite malicioso y absoluta certeza. Como rey de las maldiciones, y ahora con los rasgos de un demonio, puedo, como otros demonios del infierno, prestarte poder temporalmente mediante un contrato.
Esto te otorgará un control sobre la energía maldita que supera con creces tus habilidades actuales en poco tiempo, e incluso te permitirá experimentar la maravillosa sensación de poseer una técnica maldita y manipular las reglas antes de lo previsto. Deliberadamente enfatizó la palabra experiencia, como si fuera el placer máximo. No existe nada gratis, un hecho que incluso el más emocionado Eriri comprendió. Con su característico tono firme, Megumi preguntó suavemente: Sukuna-san, ¿cuál es el precio? ¿Qué tendríamos que hacer exactamente, para ayudarte? Ella no preguntó por qué, sino que fue directamente al qué, revelando su naturaleza pragmática. Sukuna parecía haber estado esperando esta pregunta. El ojo de Uta brilló con una luz sin precedentes. Una mezcla de sabiduría milenaria y un cálculo codicioso para este nuevo mundo. Esta luz era más profunda y peligrosa que el simple deseo destructivo. El precio es simple, o mejor dicho, beneficioso para ambas partes. Su voz se volvió baja y provocativa. Ayúdame con una tarea monumental que solo puede lograrse en esta era de explosión de información. Hizo una pequeña pausa, como si saboreara la vista de las tres chicas conteniendo la respiración, antes de continuar lentamente, como si desplegara un gran plan. Necesito que, usando su profundo conocimiento de la sociedad como nativos modernos, especialmente su conocimiento del poder de Internet y los medios, me ayuden con una cosa. Para que el nombre Ryomen Sukuna se sacuda el polvo de la historia y resuene de nuevo en el mundo entero, quedando grabado en la conciencia de cada persona moderna. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón del club, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Eriri se quedó boquiabierta. Las pupilas de Megumi se contrajeron casi imperceptiblemente. Incluso Uta olvidó por un momento la extraña sensación en su rostro. Ninguno de los tres esperaba que Sukuna hiciera tal exigencia. 26. La elección de las chicas. Sukuna estaba complacido con su reacción. Este era su plan, ideado en una noche, dirigido contra el sistema de poder de los demonios. La fuente principal del poder del diablo reside en la amplitud y profundidad del reconocimiento y el miedo al concepto. Su concepto más fundamental seguía siendo el del antiguo dios demonio Ryomen Sukuna. Cuantas más personas conocían el nombre de Ryomen Sukuna, más temían, veneraban o incluso sentían curiosidad por su leyenda, más crecía exponencialmente su poder, basado en el concepto de Ryomen Sukuna. Sus palabras, como un conjuro, resonaron por el pequeño salón del club con innegable autoridad. Hace 1000 años, la información se bloqueaba, se transmitía mediante caballos mensajeros. Mi terror y mi poder podían extenderse, como máximo, dentro de una región, una nación, como las ondas en un estanque. Pero ahora es diferente. Esta era cuenta con Internet, redes sociales y redes de información que pueden llegar a cualquier rincón del planeta en un instante. La velocidad y el alcance de la difusión de la información son inimaginables comparados con los de hace un milenio. Quiero que mi nombre sea conocido mundialmente, temido por todos. Al igual que el mito de Cthulhu, que se convirtió en una propiedad intelectual de mito de terror global en cuestión de décadas gracias a las creaciones de innumerables escritores. Cuando Ryomen Sukuna ya no son solo unas pocas líneas de registro en textos antiguos, sino que se convierte en un símbolo cultural global, un meme popular, una IP que representa el poder absoluto y el miedo misterioso, cuando miles de millones de personas, sin importar dónde estén o si creen en lo sobrenatural, inconscientemente conocen y temen este nombre, entonces, el poder que obtendrá superará con creces la simple recuperación de todos sus dedos. Será un salto cualitativo, que incluso podría permitirle alcanzar y superar su mejor momento, alcanzando un nivel sin precedentes. Al escuchar la petición de Sukuna, aunque los tres no entendieron su objetivo final, él había expresado su necesidad, por lo que todo lo que quedaba era proponer soluciones. La primera fue Eriri. Sus ojos brillaban y estaba tan emocionada que casi saltó. Lo entiendo. Es como gestionar un ídolo virtual o crear la propiedad intelectual de un supervillano. Podemos empezar por la comunidad del anime/manga. Puedo diseñar varios estilos de Sukuna-san. Un estilo antiguo y majestuoso, moderno y siniestramente encantador, e incluso una versión chibi adorable para contrastar y atraer la atención. Luego, crean cómics, novelas, vídeos y públicalos en Pixiv, X, TikTok. La clave es romper el círculo vicioso y generar debate sobre el tema. Podemos inventar leyendas urbanas, como ver una sombra de 4 brazos a medianoche que trae buena suerte o mala suerte. La siguiente fue Megumi. Mantuvo la calma, pero propuso una vía de entrada más práctica. Lo que dice Sawamura-san tiene sentido, pero quizá deba ser más sutil.
Quizás podríamos empezar con casos reales de personas desaparecidas o accidentes difíciles de explicar, dejando pistas vagas en línea que apunten a Ryomen Sukuna, para que la gente lo descubra e investigue por sí misma. Así, el miedo generado parecería más genuino. Además, Sukuna-san necesita un lema o contexto más adecuado para la difusión moderna, algo como, quienes contemplen el verdadero nombre del rey de las maldiciones serán atormentados por la desgracia. Eso sería más fácil de recordar y difundir. Finalmente, Utada, como escritor de novelas ligeras, pensó un nivel más profundo. Frunciendo el ceño, con un dejo de preocupación, dijo: propagar el miedo es un arma de doble filo. Debemos considerar no solo expandir el reconocimiento, sino también cómo moldear y guiar este miedo. ¿Es un mal puro que induce a la desesperación? ¿O una neutralidad caótica con cierto encanto oscuro que inspira asombro? Un posicionamiento diferente atraerá seguidores completamente diferentes, o mejor dicho, temerosos, y provocará reacciones diferentes. Quizás podríamos inspirarnos en algunas técnicas literarias clásicas para crear villanos, haciendo que la imagen de Ryomen Sukuna sea más compleja, tridimensional, incluso, inspirando un debate filosófico. De ese modo, su influencia sería más duradera y profunda. Después de una breve discusión, las chicas volvieron al tema por el que habían venido: ganar poder. Sukuna ofreció dos opciones: un estudio autodidacta y lento de la energía maldita, o ganar poder rápidamente firmando un contrato. El aire pareció congelarse por un momento mientras todos sopesaban rápidamente los pros, los contras y los riesgos. Finalmente, fue Megumi quien rompió el silencio. Levantó la cabeza con calma. Sus ojos, que siempre parecían carentes de intensas fluctuaciones emocionales, ahora brillaban con una clara luz de racionalidad. Ella miró hacia Sukuna y habló con su tono característico, firme y claro: Sukuna-san, elegimos ambos métodos. Esta respuesta hizo que las cejas de Utada, bajo el control de Sukuna, se movieran ligeramente, revelando un indicio de interés. Megumi continuó explicando con una lógica tan clara que no parecía la de una estudiante de secundaria que acababa de encontrarse con el mundo sobrenatural. Primero, con respecto a su solicitud de difundir el nombre de Ryomen Sukuna, incluso si no nos da ningún poder, haremos todo lo posible para completarla. Porque, hizo una pausa, con tono sincero. Ayer, en casa de Aki-kun, fuiste tú quien nos salvó. Esa deuda que nos salvó la vida es un hecho. Devolver la bondad es un principio básico. Sus palabras hicieron que tanto Eriri como Utada a su lado se sobresaltaran levemente y luego asintieran en secreto. De hecho, dejando de lado la aterradora identidad de Sukuna y sus motivos impredecibles, ayer se enfrentó a ese espíritu maldito en el momento crítico, salvando 3 vidas. Eso era un hecho indiscutible. Megumi volvió al tema del poder. En segundo lugar, respecto a obtener poder mediante un contrato, aceptamos. En esta situación actual, llena de peligros ocultos, adquirir rápidamente la capacidad de protegernos es una necesidad práctica urgente. Enfatizó con mirada firme. Sin embargo, esto no significa que dejemos de aprender y dominar la energía maldita. El poder obtenido mediante un contrato es, en última instancia, algo externo y conlleva incertidumbre. Solo el poder que realmente nos pertenece y que podemos controlar por completo es una solución a largo plazo. Por lo tanto, seguiremos realizando con seriedad el entrenamiento necesario en energía maldita. Estas palabras expresaron gratitud y aceptaron el acuerdo, manteniendo una mentalidad independiente y una planificación a largo plazo. Fue un acuerdo sólido, sopesando claramente los pros y los contras. Oh. Sukuna dejó escapar un zumbido ambiguo, controlando la mirada en el rostro de Utada para examinar cuidadosamente a Megumi, como si realmente viera a esta chica generalmente discreta por primera vez. Tras unos segundos, de repente soltó una carcajada suave y agradable. Ja 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 ja. ¡Qué bien! Racional, lúcida, sabe sopesar las cosas y griega. Retribuye la amabilidad. Aunque tal cualidad me parezca un poco tonta, debo decir que eres muy inteligente, pequeña. Su risa se apagó, su tono denotaba un aprecio evidente. Te tengo mucho cariño. Parece que en este despertar, no solo me he topado con idiotas aburridos. Al recibir el elogio de Sukuna, el rostro de Megumi permaneció en gran parte inexpresivo, pero la ligera curva ascendente de sus labios delató su alegría. Ella simplemente asintió levemente. Me halagas, es simplemente la opción más racional. 27. Formación de un contrato. En ese momento, Eriri respiró profundamente y dio un paso adelante, sus 2 coletas se balancearon suavemente con su movimiento. Intentó que su voz sonara tranquila y poderosa.
Sukuna-san, en cuanto a la difusión de su nombre, la familia Sawamura usará sus recursos e influencia para ayudar con todas sus fuerzas. Miró a Sukuna, transmitiéndole el mensaje de su madre. Esta es la intención de mi madre. Dice que la familia Sawamura te debe un favor y cree que establecer una cierta relación de cooperación contigo podría ser más beneficioso para la familia que convertirnos en enemigos. Estas palabras fueron muy contundentes, transmitiendo el realismo y el cálculo típicos de una familia de magnates financieros, pero también demostraron sinceridad. Sukuna no pareció sorprendido por la postura de la familia Sawamura. Se burló. Una decisión inteligente. En este mundo cada vez más peligroso, encontrar un respaldo poderoso es mejor que aferrarse a una justicia hipócrita y esperar la muerte. Hizo una pausa, sus 4 ojos escanearon a Eriri, luego miró a Megumi y Utada, como si evaluara el valor de estos peones recién adquiridos. Luego, propuso nuevos requisitos en un tono tan relajado como quien pide de un menú. Bien. Ya que eres tan sincero, además de completar la promoción de la imagen, ayúdame con 2 pequeños favores en el camino. Extendió un dedo. Primero, encuentra mis otros dedos esparcidos afuera. Mis 20 dedos son el núcleo de mi poder. Puedes usar la red de inteligencia de la familia Sawamura, así como la información que obtengas de los foros de cazadores de demonios civiles, para estar atento a cualquier rumor u objeto físico relacionado con objetos malditos de grado especial, dedos marchitos o vasijas malditas antiguas. Avísame de inmediato en cuanto haya alguna novedad. Extendió un segundo dedo, con un tono de fría calculadora. Segundo, recopila toda la información posible sobre la División de Exorcistas de Seguridad Pública. Esto incluye su estructura organizativa, miembros importantes, patrones operativos, las habilidades o el equipo que poseen y los altos mandos que puedan estar tras ellos. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y jamás serás derrotado. No quiero que me moleste un enjambre de moscas molestas en el momento crítico de restaurar mi poder. Estas 2 peticiones, una relativa a la restauración del poder fundamental de Sukuna y la otra relativa a información sobre enemigos potenciales, no eran en absoluto favores pequeños. Esto demostró plenamente que Sukuna había comenzado a ver a la familia Sawamura y a estas 3 chicas como herramientas útiles y estaba empezando a trazar sus planes para el futuro. Eriri y Megumi intercambiaron una mirada, ambas percibiendo la solemnidad en sus ojos. Comprendieron que, una vez que aceptaran, significaría adentrarse aún más en este mundo oscuro. Pero las cosas habían llegado a este punto, y no parecían tener mejor opción. El poder y la protección tienen un precio. Lo entendemos. Eriri asintió en nombre de los 2. La familia Sawamura utilizará sus recursos para investigar en secreto el paradero de los dedos. También haremos todo lo posible por recopilar información sobre la División de Exorcistas de Seguridad Pública. Muy bien. Sukuna entrecerró los ojos con satisfacción. Entonces, el contrato queda establecido. A continuación, les concederé un regalo para que experimenten por sí mismos lo que se siente estar rebosante de energía maldita. Sukuna no celebraba ninguna ceremonia complicada. Para una existencia como la suya, la esencia de un contrato residía en la imposición de reglas, no en la acumulación de formalidades. Sukuna, controlando la boca en la mejilla de Utada, la abrió levemente y entonó en silencio varias sílabas antiguas y desconocidas. Simultáneamente, una minúscula luz roja oscura, como una gota de sangre, brilló en cada uno de sus 4 ojos carmesí. Al momento siguiente, 2 hebras de filamentos de energía de color rojo oscuro, casi invisibles a simple vista, compuestos de energía maldita altamente condensada y un rastro de la conciencia central de Sukuna, emergieron silenciosamente de la grieta en la mejilla de Utada como víboras vivientes, disparándose hacia el centro de las frentes de Eriri y Megumi con la velocidad del rayo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Eriri y Megumi no tuvieron tiempo de reaccionar. Solo sintieron un escalofrío entre las cejas, como si una fina aguja de hielo las hubiera pinchado levemente, y los filamentos rojo oscuro se fundieron instantáneamente con sus cuerpos y desaparecieron. Inmediatamente después, Eriri dejó escapar un breve grito y se agarró la cabeza bruscamente. Aunque Megumi permaneció inexpresiva, su cuerpo se puso visiblemente rígido y sus pupilas se contrajeron ligeramente. En lo más profundo de sus mentes, una voz masculina baja, lánguida, pero innegablemente autoritaria sonaba claramente, como si estuviera marcada directamente en sus almas. No armen alboroto, niñas. Este es el vínculo básico que se establece tras el contrato, facilitando la tutoría y la comunicación.
Era la voz de Sukuna, apareciendo directamente dentro de sus cabezas. Tranquilos. La voz de Sukuna resonó de nuevo en sus mentes, con una orden imponente. El rechazo y el miedo solo harán que la energía maldita sea más caótica. Siente con atención cómo guío este poder. Es como aprender a andar en bicicleta. Que alguien te sujete es más rápido que caer solo. Sus palabras parecían poseer un extraño poder, calmando gradualmente sus corazones palpitantes. Cerraron los ojos como se les indicó, intentando sumergir su conciencia en su interior para percibir la etérea energía maldita. Guiados por esta conciencia externa, vieron por primera vez la energía maldita caótica y desorganizada dentro de sus cuerpos, que se asemejaban a una niebla gris. La conciencia de Sukuna actuó como el mentor más hábil, guiando su intención de reunir y comprimir la niebla gris poco a poco, como hilos de tejido, dirigiéndola finalmente hacia sus manos. Imagina el poder cubriendo tus palmas, como si te pusieras guantes. La instrucción de Sukuna fue concisa. Eriri fue la primera en reaccionar. Siguiendo la guía, se concentró. En sus palmas, un aura gris extremadamente tenue, casi invisible, comenzó a aparecer, como un velo brillante que las cubría. Aunque débil, era estable. Lo logré. Eriri abrió los ojos, observando sus manos con entusiasmo y sintiendo una leve sensación de poder que emanaba de su interior, una sensación que nunca antes había experimentado. Estaba tan emocionada que casi saltó. Su espíritu Chunibyo ardía ferozmente de nuevo y se imaginó a sí misma luchando contra el mal con un sable de luz. Inmediatamente después, un fenómeno similar apareció en las manos de Megumi. Su energía maldita era ligeramente más sólida que la de Eriri, y su color tendía a un gris claro casi transparente, lo que demostraba su excelente control y su serenidad. Ah, estás aprendiendo muy rápido. La voz de Sukuna resonó en sus mentes, con un dejo de sorpresa y diversión imperceptibles. Le sorprendió un poco que el talento y la adaptabilidad de estas dos chicas fueran mejores de lo que esperaba. Claro, este nivel era como el de un bebé aprendiendo a caminar. Insignificante. 28. Camino a la verdadera fuerza. Sukuna les dio poder, aparentemente a cambio de su ayuda para encontrar dedos, recopilar información y difundir su infamia. Este costo era insignificante para él. El éxito era bueno, pero el fracaso no importaba. El contrato no consistía simplemente en tomar prestado poder. El filamento de conciencia central que se fusionó con sus cuerpos era más bien como una semilla profundamente enterrada, una coordenada secreta. Estaba sentando las bases para su retirada. Como un demonio conceptualmente inmortal recién surgido, era difícil que muriera por completo. Pero por si acaso, si en algún emocionante combate a muerte contra un auténtico monstruo, su cuerpo fuera completamente destruido y su conciencia volviera a latente o estuviera al borde de la disipación, estos contratistas que habían firmado el contrato y que tenían la semilla de su conciencia enterrada en su interior se convertirían en sus mejores puntos de anclaje para la resurrección. Cuando el cuerpo principal perecía, estas semillas, nutridas por el miedo, gradualmente despertaban y se hacían más fuertes, permitiéndole eventualmente descender nuevamente al mundo desde sus cuerpos o usarlos como trampolín. En ese momento, regresaría con mayor poder, continuando buscando oponentes dignos de luchar y disfrutando de la fiesta de la batalla eterna. En cuanto a si la conciencia original de estos recipientes se erosionaría, sobrescribiría o incluso extinguiría como resultado, eso simplemente no estaba dentro de su ámbito de consideración. Las herramientas, una vez rotas, simplemente se reemplazan. Basta con sentirlo. Mantener este apego básico también consume energía mental y física. Sukuna interrumpió la guía de poder y su voz recuperó su tono lánguido. La lección de hoy termina aquí. Recuerden sus promesas y esfuércense por ser más fuertes, niñas. Si son demasiado débiles, me aburriré mucho. Justo cuando Eriri aún estaba inmersa en la emoción de haber guiado con éxito la energía maldita por primera vez, y Megumi experimentaba en silencio el leve pero real flujo de poder dentro de su cuerpo, Utada, quien había estado observando en silencio, frunció levemente el ceño. Una luz de reflexión racional brilló en sus ojos. Observó la energía maldita gris que emanaba de las manos de sus dos amigas, proveniente de emociones negativas, y recordó la postura de combate de Sukuna. Una de precisión y serenidad casi artísticas. Una clara contradicción surgió en su mente. Dudó un momento y luego le planteó la pregunta a Sukuna desde dentro, con la voz llena de interrogación. Sukuna-san, tengo una pregunta. Acabas de decir que la energía maldita se origina en emociones negativas.
Guiar la energía maldita requiere inicialmente recurrir a recuerdos o estimular sentimientos negativos intensos como el miedo o la ira. Pero, hizo una pausa, formulando sus palabras. He observado que cuando luchas, las emociones que muestras, no parecen ser negativas como la ira o la tristeza. Al contrario, pareces disfrutarlo. Quizás incluso deleitándote. Esto parece contradecir un poco los principios fundamentales de la energía maldita que mencionaste. Esta pregunta fue bastante aguda y apuntaba directamente a la contradicción central en la aplicación de la energía maldita. Eriri y Megumi dejaron de sentir la energía maldita en sus manos y miraron con curiosidad, dándose cuenta también de la contradicción. Después de un breve silencio, jaja, jajaja. Sukuna controló la boca en la cara de Utaa y de repente estalló en una risa fuerte y alegre. Excelente, Kasumigaoka. Sukuna dejó de reír. Sus 4 ojos brillaron de admiración al mismo tiempo. No conformarse con la superficie y observar la contradicción esencial en tan poco tiempo, tu cerebro es ligeramente más útil que el de esa excitable niñita rubia. Eriri, quien fue llamada inexplicablemente, inmediatamente infló sus mejillas pero no pudo replicar, solo logró mirar enojada a Utaa. El tono de Sukuna se tornó serio, como el de un mentor que empieza a explicar conocimientos avanzados. Tu observación es correcta, pequeña. Confiar en emociones negativas intensas y violentas para activar e impulsar la energía maldita es, sin duda, el paso más primario y fundamental. Para principiantes como tú, que apenas empiezan y ni siquiera perciben qué es la energía maldita, las intensas fluctuaciones emocionales son como un fuego abrasador que enciende una pila de leña. Te permiten ver y tocar la energía maldita dentro de tu cuerpo con mayor rapidez. Cambiando de tono, fue directo al grano. Sin embargo, ¿qué pasa si dependes constantemente de este fuego abrasador? Sukuna planteó la pregunta, pero respondió él mismo sin esperar. Las emociones violentas, ya sean éxtasis positivo o rabia negativa, son inestables e insostenibles. Como una tormenta, llegan con fuerza y se van rápidamente. En combate, si tu fuente de poder es la ira, una vez que la desahogues, tu ser interior se entumecerá y tu suministro de energía maldita fallará instantáneamente, como un apagón. Peor aún, si una persona permanece inmersa en intensas emociones negativas durante mucho tiempo, su alma se entumecerá y se embotará gradualmente, debilitando su conexión con la raíz de la energía maldita. La voz de Sukuna transmitía la seguridad de alguien refinado tras innumerables pruebas. Por lo tanto, para obtener una energía maldita poderosa, continua, estable y perfectamente controlable, debes trascender esta etapa inicial. Debes aprender a extraer continuamente poder de las fluctuaciones emocionales sutiles y sostenidas. Controló el rostro de Utaa para crear una expresión sutil, como si experimentara ese estado. La serena intención asesina, el frío cálculo, el placer del combate, la búsqueda estética de la destrucción, o incluso el aburrimiento y el cansancio mismo. Estas corrientes subyacentes, aparentemente mundanas pero más profundas y duraderas, son la verdadera fuente de poder para los hechiceros de Jujutsu de alto nivel. Puedo deleitarme en ello porque la batalla misma, la destrucción misma, es mi placer, y este placer, para mí, es una fuente estable y poderosa de energía negativa, mucho más duradera y controlable que la ira pasajera. Esta explicación hizo que las 3 muchachas cayeran en la contemplación. La aplicación de la energía maldita no consistía en perseguir ciegamente emociones intensas. Más bien, requería calma y control extremos, transformando la emoción en una motivación más profunda y duradera. Sukuna concluyó. Transformar la extracción y aplicación de la energía maldita en un instinto, como la respiración o los latidos del corazón, permite que el poder fluya con calma y brote instantáneamente cuando es necesario. Deja de dejarte controlar por las emociones. En cambio, domínalas e incluso convierte todo tipo de emociones en combustible. Este es el camino hacia la verdadera fuerza.